Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. En esta charla de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es cómo entender el Corán. Como ustedes saben que el Corán es la palabra de Dios y el Corán es el último libro que Dios reveló al último profeta y mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El Corán ha sido revelado en idioma árabe clásico que hablaba el profeta Muhammad y los árabes de aquel momento, y que los que hasta el momento se utiliza, sigue un idioma vivo, aunque no es como eh, al nivel, ¿no? O a ese nivel de aquel momento, pero sí el idioma árabe es un idioma oficial en todos los países árabes y es un idioma, además, uno de los idiomas de las Naciones Unidas, eh, y que es el idioma más hablado, es el cuarto idioma más hablado en todo el mundo. Eh, Son como casi 300 millones que hablan el idioma árabe en todo el mundo. Y más, eso solamente los árabes. Y más, y hay más personas no árabes que aprenden el idioma árabe casi en todo el mundo. Bien, el Corán es la palabra de Dios. Ha sido revelada esta palabra para, en primer lugar, ser aprendida, ser leída, ser entendida, comprendida, reflexionada, meditada y practicada. Esa palabra de Dios, que es el Corán, fue revelada para ser aprendida, para aprender el Corán, para leerlo, recitarlo, ¿no? Recitar el Corán durante el rezo, durante los 5 rezos, durante los rezos voluntarios y fuera de rezo, para reflexionar y meditar en el Corán, para comprenderlo y entenderlo, para traducirlo en acciones, para convertirlo en, digamos, en una, para que tenga eh, movimiento en nuestra vida, para que el Corán tenga movimiento en nuestra vida, para que sea el Corán el motor, ¿no? El motor de nuestra vida. El Corán es la constitución de los musulmanes, es la constitución de los musulmanes. Eso es importante. Lo que se llama el Corán y lo que se llama la traducción del significado del Corán. El Corán es el que solo está en idioma árabe clásico, el que leemos, suras al-Fatiha, por ejemplo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim no es parte del Corán. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esta, por ejemplo, es la primera sura del Corán. Del Corán. Esto es sí Corán. También suras al-Ikhlas, por ejemplo. قل هو الله أحد
Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Esto es Corán también, pero Corán no es el que dice, di Muhammad, Él es Allah uno. Allah es el absoluto, del que todos necesitamos. No engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que parezca o que le parezca, o sea, que sea semejante a él. Eso no es Corán, eso es traducción del significado del Corán al español. Y eso que acabo de decir es una obra de ser humano. El Corán es palabra de Dios. Es completamente palabra de Dios. No hay ni una letra de un ser humano en el Corán que está en árabe. El Corán es únicamente en árabe. Si está en otro idioma, son traducciones que han hecho traductores con el fin de ayudar a los no arabófonos, ¿ya?, a entender el Corán o a entender generalmente el Corán. ¿Ok? Bien. Entonces, si leemos traducción, podemos tener una idea general sobre el Corán, pero no podemos entender correctamente el Corán. ¿Cómo entender el Corán? Primero, el Corán con el Corán. O sea, hay leyes, por ejemplo, entender, o sea, explicar también. Entender quiere decir explicar, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, que explican otras leyes del Corán. Por ejemplo, Suras al-Fatiha. Suras al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guíanos por el camino recto. ¿Cuál es este camino? Después dice, Sirata alladhina an'amta alayhim. El camino de los que has favorecido con tus favores, ¿no? Que has agraciado con tus favores. ¿Y quiénes son estos? Los podemos encontrar estos, ¿no? Sirata alladhina an'amta alayhim, que has agraciado. Eso lo podemos encontrar en otra alea. En Suras An-Nisa, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, los que obedezcan a Dios y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe, de los justos. Qué excelentes compañeros. Estos son alladhina an'amta alayhim, el camino de los que has agraciado con tus favores, el camino de los profetas y mensajeros, de los veraces, de los que murieron dando testimonio de su fe, y los justos, ¿no? Entonces, esto nos enseña qué significa, o sea, cuáles son los que Dios agradeció con sus favores. غير المغضوب عليهم, mas no el camino de los que han sido motivo de tu ira o de la ira de Dios. ولا الضالين, ni el de los que se extraviaron. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son? Allah subhanahu wa ta'ala también nos enseña en el Corán quiénes son. Y Dios los llama la gente del libro, Ahlul Kitab, ¿no? ¿Qué son los judíos y los cristianos? ¿No? Los judíos y los cristianos. También el Corán se puede explicar por la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fue enviado, ¿no? Para enseñar el Islam, para explicar el Islam a la gente, ya que el Corán fue revelado a él en el idioma en que él habla y entiende, en su idioma, en su lengua materna, ¿no? Y también en la lengua materna de los que estaban a su alrededor, los árabes, de la Meca, de las otras zonas, ¿ya? Entonces, todos entendían el Corán. Todos entendían el Corán. Pero igual Allah subhanahu wa ta'ala explica aleas o sea, aleas con otras, ¿no?
bueno, por otras leyes mismas del Corán. También el Corán se puede explicar por la Sunna, ¿no? Por la Sunna del profeta Muhammad, los hadices del profeta Muhammad, ¿no? Que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam mismo, explicó algunas leyes. Por ejemplo, dijo que al-Maghdubi alayhim wal-Dallin, él dijo en el hadith que son los judíos, al-Maghdubi alayhim, los que han sido motivo de la ira de Dios, porque cambiaban la palabra de Dios, porque sabían la verdad y iban en contra de ella, etc. Wal-Dallin, los que se extraviaron, son los cristianos, ¿no? Los cristianos. Bien. También hay otros ejemplos del Corán, o sea, que se explica también por el mismo Corán, a leer por otras leyes. Por ejemplo, Dios dice, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ, juro por el cielo y por, bueno, At-Tariq. Después Dios dice que es An-Najmu Thaqib, ¿no? La estrella, digamos, ¿cómo se dice en español? El astro nocturno. Juro por el cosmos, el astro nocturno. Y que pueda hacerte comprender lo que es el astro nocturno. Es una estrella fulgurante, ¿no? والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب الطارق es النجم الثاقب الطارق, lo que es, bueno, en español es, normalmente aquí la traducción dice el astro nocturno, es una estrella fulgurante, una estrella fulgurante. El Corán mismo explica el Corán en sí. El Corán explica el Corán. Otro ejemplo también, lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَأَعِدُّوا لَهُمْ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ¿no? Y preparen, tengan todo lo que puedan de poder, o sea, ¿no? Y aquí el quwa son las flechas, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que son las flechas, ¿no? Bueno, las armas, ¿no? En fin, entonces el Corán, primero, lo explica el Corán, ¿no? Lo explican otras leyes del mismo Corán. El Corán lo explica la Sunna del profeta Muhammad. El Corán es también explicado, ¿no? Por las obras, o el Corán podemos entender a través de las obras, de las acciones, de cómo lo entendieron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ellos estuvieron ahí cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió el Corán y lo practicaron, lo escucharon del profeta Muhammad y lo practicaron, ¿no? Entonces lo entendieron, lo escucharon del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo y lo practicaron, ¿no? Y la práctica quiere decir que eso es lo que significa tal alea o tal sura, ¿no? Y por otro lado también a través del idioma árabe, porque el Corán está en idioma árabe, ¿no? ¿Cómo saber? Si yo digo una frase, una oración gramatical, alguien que no sabe español no puede entender, pero si sabe español sí puede entender. Entonces, como también entender el Corán es a través del idioma árabe, ¿no? El idioma árabe, pues, hay niveles, ¿no? El mayor nivel es, bueno, el alto nivel del idioma árabe es el idioma árabe clásico, que hay que estudiar hasta, digamos, libros antiguos, ¿no? Que dejaron los árabes que tenían el idioma árabe o la lengua árabe como una lengua materna, como la lengua materna, ¿no? Bien, por eso encontramos exégesis del Corán. Exégesis del Corán, no podemos encontrar de Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Al-Tabari, ¿no? Estos son grandes sabios que han estudiado el idioma del Corán, o sea, el idioma árabe. También estudiaron varios, y el idioma árabe también se divide en varios, digamos, sectores, ¿no?
se estudia la retórica, se estudia, por ejemplo, la gramática, se estudia la lingüística, ¿no? Son varios, digamos, varios departamentos o varias clases o categorías del mismo idioma árabe, ¿no? Bien, entonces, no podemos nosotros entender el Corán a través de la traducción. Sí, como decía, una idea general, ¿no? Pero la traducción no puede ser un argumento, una prueba, si no tiene que ser el texto original en sí, porque la traducción puede tener errores gramaticales, también en la traducción que no está haciendo una buena traducción, etcétera. Entonces, nosotros entendemos el Corán a través, ¿no?, del Corán mismo, de la Sunna, de la práctica de los compañeros del profeta Muhammad. Por eso tenemos ese conocimiento que, alhamdulillah, eh, de generación a generación, de generación a generación, que ese conocimiento, alhamdulillah, del Islam, que se comparte ahora en las redes sociales, ahora mismo, ¿no?, etcétera, en el curso, todo eso es un conocimiento heredado, ¿no?, es transmitido de generación a generación, alhamdulillah, ¿no? Y siempre en cada época hay sabios que enseñan, que tienen estudiantes, esos estudiantes también después, o sea, se convierten en sheikh, en sabios, y luego enseñan a otros y así, ¿no? Ese conocimiento siempre es transmitido, ¿no?, de una persona a otra, de una generación a otra. Eso es lo que mantiene también, alhamdulillah, las enseñanzas del Islam vivas y activas y practicadas. Eh, También, o sea, para entender, por ejemplo, algunas áreas del Corán, tenemos que entenderlas en su texto, en su contexto histórico. En su contexto histórico. Tenemos que saber cómo, o sea, la cultura de los árabes en aquel momento, digamos, el ámbito, la zona en que ellos vivían, la situación económica, política, social, para entender el Corán, porque el Corán fue revelado en esa época, ¿no? Para entender muchas leyes, por ejemplo, sobre las batallas, sobre eh, digamos, lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por ejemplo, mátelos donde quiera que los encuentren. Tenemos que entender que, o sea, eso no era principalmente así, sino eso tenía un historial, ¿no? Que los musulmanes fueron atacados varias veces, que fueron torturados, fueron esto, pero no tenían el permiso de enfrentarse con los demás, con los enemigos, ¿no? Pero después, cuando ellos establecieron su estado, digamos, ahí, cuando ya también tenían la capacidad de defenderse, ahí a los subhanahu les permitió recién defenderse y también, digamos, o sea, tratar a los incrédulos como ellos trataron antes a los musulmanes, ¿no? Y también porque sus bienes, los musulmanes, fueron utilizados, fueron digamos, tomados por entonces tenemos que saber. Entender que hay algunas leyes que están en el Corán, pero no son, no, o sea, que hay otras que eso lo ha estudiado. Lo ha estudiado. Entonces,
bueno, espero que hayan tenido un gran beneficio eh, de esa charla, ¿no? Y aparte, ¿no? Para terminar, el, el, el Corán, o sea, sus milagros son infinitos. El Corán, para que entre también en nuestro corazón, tenemos que leerlo también con nuestro corazón, ¿no? Tenemos que nosotros querer sacar algo del Corán, entender el Corán, ¿no? Aprender del Corán. Ahí el Corán nos va a dar. El Corán nos va a dar porque el Corán es vida. El Corán nos da vida. El Corán es luz, nos da luz. Ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestro alma, ¿no? También el Corán nos guía. El Corán nos guía. No solamente lo leemos y ya está. No, tenemos que leerlo, entenderlo, reflexionar en lo que el Corán dice, relacionarlo con nuestra vida, con la realidad, ¿no? Con nuestra vida, ¿ya? Y también practicarlo. Bueno, lo dejamos aquí, inshallah, y pasamos a las preguntas si tiene. Barakallahu fikum.